Seguimos, chicos y chicas, con la resolución de ecuaciones trigonométricas. El día de ayer dejamos propuesta esta ecuación. Sin duda, todos la resolvieron. Solo para verificar y para profundizar en sus procedimientos vamos a resolver. Ya saben, primer paso, observamos. Tenemos coseno cuadrado de x por 2 más seno de x igual a 1. Una primera estrategia es reescribir agrupando todo en un lado de la ecuación. A diferencia del anterior, en que teníamos directamente una cuadrática para el seno de x, ahora tenemos coseno y seno. Eso nos dice que tenemos que homogeneizar las funciones en la ecuación. Entonces recordemos que nosotros podemos expresar los cosenos cuadrados usando la identidad pitagórica. Podemos escribir 2 como 1 menos el seno cuadrado de x más seno de x menos 1 igual 0. Ahora entonces tenemos una operación de multiplicación que realizar. La hacemos y tenemos que 2 por 1 es 2 menos 2 seno cuadrado de x más seno de x menos 1 igual 0. Empezamos a descubrir que vamos a tener una estructura semejante a la anterior. Tenemos menos 2 seno cuadrado de x más seno de x y acá nos va a quedar un número. Tenemos entonces menos 2 seno cuadrado de x más el seno de x y 2 menos 1 nos da 1. A partir de aquí todo es bastante similar al ejercicio que resolvimos anteriormente, salvo que por extrañas razones este signo menos aquí antecediendo al término cuadrático suele perturbarles. Si eso es así, pues entonces basta con que multipliquen por menos 1 y transformen la ecuación en 2 seno cuadrado de x menos el seno de x menos 1 igual 0. Si hacen un cambio de variable similar al que hicimos ayer, nos va a quedar que esto es 2u cuadrado menos 1 igual 0. Esta ecuación, la primera pregunta que nos tenemos que hacer es si es factorizable. Si no lo es, pues entonces aplicamos los conocimientos de completación de cuadrados o resolución por forma cuadrática. Intentemos factorizar la ecuación mediante el producto de dos factores de esta forma. El 2 por u nos devuelve el 2u cuadrado. Necesitamos ahora producir el número 1 y ahí ya sabemos que no va a haber más remedio si son enteros que sea el mismo 1. Lo único que tenemos que decidir es dónde van los signos. Entonces nosotros ya podemos decidir que como necesitamos un número negativo acá a la hora de producir la u, vamos a necesitar un signo menos acá y un signo más acá. 1 por u es menos u y menos 2. A la hora de reproducir obtenemos esto. De tal manera entonces que tenemos que 2u más 1 nos da 0 y que u menos 1 también nos da 0. De esta expresión podemos obtener que la u vale menos 1/2. Y de acá podemos obtener que u es igual a 1. Noten que implícitamente acá, cuando reescribimos la ecuación, decidimos que íbamos a hacer un cambio de variable. Así que entonces, estos valores que obtuvimos para la u, los sustituimos respectivamente por el seno de x. Hemos asumido que u es el seno de x. En el primer caso estamos diciendo que menos 1/2 es igual al seno de x. Y también ya sabemos que para encontrar el ángulo x tomamos el seno inverso. El seno
a la menos 1 de menos 1/2 nos dará el valor que andamos buscando. Si ustedes preguntan a sus calculadoras y le preguntan de manera correcta, entonces van a obtener como respuesta que el ángulo es de bisextos. En el otro caso, decimos que 1 es igual al seno de x. Y de manera similar le preguntamos a la calculadora por el seno inverso de 1. Y como su calculadora ya está muy bien entrenada para contestarle todo lo que ustedes le preguntan de manera correcta, les contestará que es pi medios. Muy bien, entonces el trabajo, digámoslo así, algorítmico, analítico, ya terminó. Ahora viene la fase de analizar y de pensar. La primera pregunta es si en este caso el ángulo de menos pi sextos se encuentra en el ciclo básico para la función seno. Y al igual que en el caso anterior, descubrimos que el ángulo en cuestión de pi sexto negativo se encuentra fuera de ese ciclo. En el otro caso, el ángulo de pi medios es justo el valor donde se encuentra el máximo y sí está en el intervalo que nos interesa como ciclo básico. Así que este pasa a ser una de las soluciones. Ahora regresemos a este. Es obvio que no se encuentra fuera, no se encuentra dentro del ciclo básico, se encuentra fuera. Ahora la pregunta entonces es, ¿cuál podría ser un ángulo que se encuentre en el ciclo básico y que tenga el mismo valor del seno que menos pi sextos? Veámoslo dónde va. El mínimo es de menos 1. Y por decirlo de alguna manera coloquial, este se encuentra subiendo la curva entre el mínimo y el cero, ubicado a pi sextos del cero. Entonces, por analogía y simetría en la gráfica, este otro valor se tendría que encontrar. Aquí está otra vez el mínimo, subiendo la curva y ubicado a pi sextos del cero. O sea que esta distancia debe ser pi sextos. Este ángulo en cuestión lo podemos encontrar mediante 2pi, que es el extremo, menos la distancia que debe haber entre ellos. Y entonces ese valor ustedes lo pueden calcular y decir 6 por 2, 12, menos 1, 11 sextos de pi. Ahora, la pregunta que sigue es, ¿hay otro ángulo en el ciclo básico que tenga el mismo valor del seno? El trazo de esta línea nos hizo pasar por este otro punto. ¿Okay? Entonces, tenemos que ver que esta parte es totalmente simétrica y otra vez de la misma manera. La distancia entre este ángulo y el cero debe ser de pi sextos. Recuerden que estamos hablando de distancia entre dos puntos. Quiere decir que me ubico en el cero, que es pi, y ahora le agrego la distancia que debe haber entre esos dos. X sería entonces pi más pi sextos. Y de todos sus conocimientos que tienen sobre trabajo con fracciones elementales, no les será muy difícil deducir que este es 7 sextos de pi. De tal manera entonces que hemos descubierto al menos 3 soluciones. La que ya teníamos, que es pi medios, 11 sextos de pi y 7 sextos de pi, que hemos determinado mediante el análisis. Ahora entonces, fíjense que aquí nos pedían todas las soluciones y nosotros hemos encontrado 3 en el ciclo básico.
Entonces, ¿qué necesitamos para hallar todas las soluciones? Simplemente recordar que el periodo de la función seno es de 2pi. Así que entonces las soluciones serían esta que ya encontramos, x igual a pi medios más 2n pi. La otra x, la otra familia de soluciones estaría dada por el 11 sextos de pi más 2n pi. Y la última familia estaría dada por 7 sextos de pi más 2n pi. En todos estos casos, n es un número entero. N pertenece a los números enteros. En realidad, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo que en este ciclo de 0 a 2pi encontramos los ángulos en la primera vuelta. Y que cada vez que yo hago variar este n, digamos este n es 2, entonces estoy en la segunda vuelta. Y si este n es menos 1, ¿qué quiere decir? Pues que entonces estamos midiendo en el sentido contrario los ángulos, obteniendo todos los ángulos del lado negativo. Muy bien, entonces con este ejercicio estamos listos ya para acceder a cosas un poquito más complicadas. Como siempre, les insto a que se esfuercen, a que sean perseverantes y ante todo, a que aprendan con alegría. Les dejamos la propuesta del ejercicio para que lo piensen antes de la próxima clase.